Le, la, le, la, le. El primer recuerdo. Hoy mi voz se desespera. Le pregunté a la cantadora Daniela López cuál es el primer recuerdo de su vida. Iba a cumplir 4 años. Aún espero tu regreso, tu canto al amanecer. Yo recuerdo que estaban varios niños, estábamos en una fiesta de niños y estaban jugando en una mecedora y estaban muy cansones y les dijeron que no lo hicieran más. Y después fui yo y nadie se dio cuenta y empecé a jugar también en la mecedora hasta que me fui para atrás. No me aporré, sino que quedé así, con la cabeza hacia abajo y viendo todo al revés. Hoy mi canto sin tu canto. Ver el mundo al revés o desde otro ángulo, otra perspectiva, es parte de la sensibilidad de una artista como Daniela López, cantadora y compositora, maestra de coros, intérprete de la flauta traversa y con amorosas incursiones en otros, como el clarinete, la gaita y la marimba. Yo soy muy sensible a la música y me dejo contagiar muy fácil de lo que me gusta. Yo aún te espero, aquí te canto yo, aquí te canto yo. Y su gusto musical la ha llevado desde la sala de su casa, escuchando porros y fandangos de Lucho Bermúdez o las sinfonías de Bach, en el tocadiscos de su padre, hasta una sala de conciertos en Houston, tocando la flauta. Si yo quiero que algo se me escuche parecido al bullerengue, yo tengo que pensarlo como lo haría un bullerenguero. Cual si fuera un osadía, cual si fuera un osadía. Voy en busca de sorpresa, evadiendo la tristeza, ay, evadiendo la... Pero ha sido su voz la que la ha llevado a explorar sus posibilidades, a entender sus raíces como una especie de micelio que conecta las montañas con los valles y las costas, y en todo caso, que invoca su alma con acentos de mujer, especialmente de los territorios anfibios de Colombia. Trato más bien de ponerme en el lugar de esas mujeres cuando compongo. Soy Juan Alberto Gómez y este es Voces y Caminos, y te traigo hoy el segundo episodio de esta serie de Cantadores, un viaje al corazón de nuevas voces del folclore y la tradición afrocolombiana y caribeña, nacidas del río, del mar, de la montaña, pero también del asfalto, de la escuela y de la esquina. Te mando yo, de mil colores, de mil colores. Hoy, Daniela López, la música es religión. Daniela suele recordar a su padre escuchando música en la sala de su casa. Yo recuerdo mucho a mi papá poniendo siempre en el equipo, tenía pues estos LP. Recuerdo mucho esto, música clásica, Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Su padre escuchaba mientras ella y su hermana revoloteaban por la sala. Se sentaba a escucharla. A veces también mientras hacía otras cosas, también la música, pero era atento a la música. Era súper atento, entonces como que eso me llamaba mucho la atención y yo me sentaba con él muchas veces. Entonces, solo que en esa edad pues teníamos como mi hermana y yo 3, 4 años, ella 5 y 6 y así. Entonces no éramos capaces de quedarnos ahí quietas nada más escuchando, pero lo que hacíamos mucho, sobre todo yo que he sido como más inquieta, cualquier música que yo escuchaba clásica, así no fuera ballet, yo pensaba que era ballet porque también había visto en televisión, entonces empezaba a bailarla como ballet. Y mientras mi papá la escuchaba y me miraba también. Creo que si hubieran existido celulares en esa época, él estaría feliz grabando eso. Mi papá le encantaba sentarse a escucharla con la misma disposición que escuchaba la música clásica, sentado, se podía quedar dormido.
Como que eso me hace recordar mucho a mi papá cuando escucho ciertas piezas de la música clásica, por ejemplo, España. Estuvimos en Bogotá hace poco para tocar en el Festival de Música Clásica de allá y tocamos España. Entonces yo nunca la había tocado y hace mucho no la oía, y entonces tocarla fue como de una recordar a mi papá. Y no fue solo la música popular y la clásica la que llenaba la casa de Daniela, sino también los cantos. Cuando mi papá nos enseñaba canciones y las grabábamos en un casete. Y siempre fuimos afinaditas, mi hermana y yo. Muy chiquiticas, todavía no habíamos entrado a clases de música y él nos cantaba y nosotros respondíamos igual. Aunque la música siguió como un interés constante en Daniela en diversos procesos formativos de su infancia, no ocurrió lo mismo con el canto, que debió esperar mucho más tiempo. Yo siempre he estado en coros desde pequeñita, pero me daba mucho susto cantar sola, siempre me daba mucha inseguridad. Y una vez me pusieron a hacer un solo en un coro infantil y no me fue bien, no me desafiné, pero yo sentí que no me miraron bien mis compañeros, tampoco el profe, y me traumé con eso. Ese trauma infantil en el canto como solista o voz principal acompañó a Daniela durante muchos años, hasta el punto que convirtió su gusto por cantar casi en un secreto. Era la chica de la flauta. Como yo nunca cantaba, nadie sabía si yo cantaba, entonces solo flauta, y yo sí, flauta. Su descubrimiento al canto lírico no llegó propiamente de la ópera. A mí me gusta mucho el metal. Yo empecé a escuchar música así, rock y metal, como en la adolescencia, y bandas así como de metal gótico que tienen voces líricas. El metal gótico porque se mezcla con la música clásica, y entonces el canto lírico está ahí. En su paso estudiando música en la Universidad de Antioquia, siguió explorando su capacidad vocal, pero fue en la Orquesta Filarmónica Joven cuando empezó a revelar su voz. En la Filarmónica Joven, yo estuve en Filarmónica Joven de Colombia. Ahí también empecé como a cantar, porque se armaba algún parche así, como que alguien tenía una guitarra o se ponían a cantar en el bus y yo también cantaba, entonces identificaron, ay, Daniela canta. Ajá, ya, te pillaron. Sí, como que, entonces como que sentí que la gente, que a los muchachos también les gustaba a mis compañeros y seguí cantando. El filósofo rumano Emil Cioran dijo que lo único que lo hacía dudar de su ateísmo era Johann Sebastian Bach. ¿Cómo puede una persona escribir música tan magnífica a alguien que no existe?, se preguntaba. Daniela comparte esa perspectiva. Componer así para Dios, porque eso era lo que él hacía, sí. Estaba inspirado en Dios, entonces sentir un amor tan grande para lograr hacer esta música, o sea, es de verdad impresionante, y es lo que rescata como tantas cosas de la religión. Yo no soy religiosa ni profeso ninguna religión pues en particular, pero me encanta la música religiosa, me encanta escucharla, me encanta ir a las iglesias si están tocando, si están con un coro, siento una paz impresionante y siento como que, sí, algo así como que esto sí es la religión, cuando hay música es la religión de verdad. Y no fue frente al mar Caribe, ni en la ribera calurosa de un río donde Daniela finalmente conectó su voz con una vibración especial y anfibia. Hoy está brillando fuerte.
Fue en su pueblo, en Sonsón, en la montaña, al pie del páramo. Y fue gracias a la profesora Luz Marina Posada que le propuso algo a lo que nunca se hubiera atrevido por su propia iniciativa. Y me dijo, bueno, voy a empezar contigo un poquito parecido a como lo hago con los estudiantes de la universidad, entonces vamos a empezar con costas. Y yo, ¿qué? ¿Dónde está mi tambor que no está sonando? ¿Dónde está mi tambor? Escúchame ya que te estoy cantando. ¿Dónde está mi tambor? En mi ignorancia pensaba que era gritar, ¿cierto? Lo escuchaba así, yo lo escuchaba así y yo sentía que yo, no, pues que eso no estaba bien, que me dolía, entonces como que no lo voy a hacer. Entendí que no, obviamente no es gritar, ¿cierto? O bueno, no quiero decir que las cantadoras que yo escuchaba estuvieran gritando, sino que yo sentía que cuando yo lo hacía era gritar y yo decía, pero ¿por qué ya se les escucha tan hermoso? Yo estoy aquí gritando. Y mi profesora me explicó cómo y yo, súper bien. Y yo dije, pues bueno, ya en ese momento se estaba formando Jimala, yo todavía no había entrado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te explico cómo? Es decir, ¿de dónde sacar me la dijo, voz o qué? ¿O cómo proyectarla? Sí, ella me habló de los mecanismos de voz de pecho y de cabeza que yo los conocía, pero yo no conocía la voz mixta. Ella habla de voz mixta, aunque eso es un rollo porque muchos profesores o cantantes piensan distinto. Entonces unos dicen que es solo de pecho, otros solo de cabeza, pues diferentes cosas. Otros dicen que la voz mixta no existe, que es una bobada, otros dicen no, sí. Entonces yo creo que es lo que a uno le funcione a todas estas. Yo sí creo en la voz mixta y lo he sentido. Yo siento cuando estoy en esa voz, es como una combinación de voz de pecho y cabeza, que es como cantar de pecho con la voz un poco más liviana o cantar de cabeza con más cuerpo. Al menos así lo entiendo y lo percibo cuando canto. ¿Dónde está mi tambor? Entendí cómo colocar la voz para que se escuche así, más nasal, más abierto, todo esto de la respiración y el apoyo, el bostezo, o sea, un montón de cosas técnicas que muchos dirán, ay, pero qué pereza, si es la música tradicional, ¿por qué se piensa tan técnico? Pero es que la técnica no es, o sea, es simplemente una manera de hacer las cosas bien, sea la que sea, ya sea cantar lírico, o cantar un tango, o música andina, o música del Caribe, o en las costas, pues. Mi tambor que no está sonando. ¿Dónde está mi tambor? Escúchame ya que te estoy cantando a él. ¿Dónde está mi tambor? En la música tradicional busco olvidarme de eso un poquito o dejarlo de lado. Dejar de lado esos conocimientos musicales y pensar como si fuera simplemente otra cantante o cantadora de la tradición. Conocí mi historia aún sin vivirla tejida en el vientre. Daniela encontró en el bullerengue una conexión que va más allá de su formación musical, que toca las fibras mismas de sus necesidades expresivas, de su empatía con el dolor, con el agua, con el duelo, pero también con la expansión del cuerpo y de su propia voz, una especie de resonancia con las mujeres de los territorios. Si yo quiero que algo se me escuche parecido al bullerengue, yo tengo que pensarlo como lo haría un bullerenguero, ¿cierto? Mientras estoy haciendo algo, mientras que estoy sola, o no sé, en la casa haciendo algo y de pronto tarareando una melodía. Es eso, lo natural, lo que fluye, la vida misma y... Soy seria más pa'l bullerengue. Por eso es que es difícil también componer de una manera que se escuche mucho bullerengue tradicional de allá, porque es que en la cotidianidad de ellas no es la de uno.
yo trato de ponerme como en el lugar de los personajes que me inspiran o que me dan las ideas, pero sí, si no hago eso creo que no tendría mucho como componer. A puro canalete. Nosotros pescamos, era puro canalete. Él jalaba vara y yo canaleteaba. Por ejemplo, en la canción de Río Grande. Río de paso firme, de dulce color amargo, de tibio sonido alegre cual voz, de quien va remando, voz aguda, firme y desnuda que en ti la vida viene buscando. Le pedí que compusiera para Voces y Caminos una canción y para eso le compartí entrevistas que había hecho a varias mujeres en Puerto Berrío y Barranca Bermeja, muchas de ellas madres buscadoras. Ya lo que es lo de la violencia que tiran la gente al río, eso sí ya no me gusta. Tiraron el cuerpo al río. Tiraron el cuerpo al río. Tiraron el cuerpo al río. Para poder componer, uno no puede estar pensando en que la vida de uno es súper interesante y que de ahí se va a sacar todo el material para componer. Entonces esas historias ayudan un montón. Hay una vecina que lleva 8 días buscando a su hijo y ella está por enloquecerse. Como organización. A veces me pasa que me imagino una situación así y me la imagino como en mi vida y me dan ganas de llorar. O sea, me imagino pues cuando es algo muy triste, muy fuerte. Entonces como que eso ayuda, ¿cierto? Creo que uno tiene que estar sensible a eso. Vida agridulce, vida flotante, olor de río, sudor de un amante, color de muerte, rojo semblante. Daniela encontró en la agrupación de bullerengue Yimalá en su pueblo, Sonsón, la mejor proyección de su voz y de las diversas maneras de ver el mundo. En ritmo de Centao, bendice la San José de Marlon Perosa. Ese mundo diferente que le mostró una mecedora cuando apenas tenía 4 años. Dale duro a ese tambor, la nena está llorando por una pena de amor, que la nena está llorando por una pena de amor. Le, 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 bendice la San José. Ahora Daniela también acompaña y se deja acompañar de otras voces que exploran su propio camino de resonancias, cantos y pregones que hacen de la música una religión en los territorios de todos los corazones cantadores. Se fue un día temprano cuando vio llorar las nubes. Ahí fue principalmente porque necesitábamos presentar un bullerengue inédito para María la Baja. Y no sé, lo primero que se me vino a la mente fue algo sobre mi papá. Y no tengo quien me cure. Lela, lela, le se fue a ver llorar la nube. Como que en ese momento tenía una tristecita por la misma situación, por su ausencia y empecé a escribir y a estructurarlo a la vez con la idea musical. Hay coros de bullerengue que tienen lereos, que no es que sea como que ay, no le pusieron letra, no supo qué decir. No, un lereo es súper importante para el bullerengue y dice mucho. Ay, su voz siempre fue un poema que se
papá murió, estaba lloviendo y a la vez estaba haciendo sol. Y entonces como que, aunque no era totalmente consciente de eso en ese momento, sí lo recuerdo así. Me ha dejado con un dolor ay, que no aguanto, no hay quien me cure por mi llanto en su canción. Lela, se fue a bello. Me fui un poquito como por esa idea general que todo el mundo tiene de que el cielo está arriba, porque quería que tuviera que ver con la lluvia y como que no decir tan directo, se murió, ¿cierto? No. Entonces que se entendiera el significado de la canción, porque dice se fue a ver llorar las nubes, entonces a ver llover, eso fue simplemente. En los ensayos fue difícil al principio porque me daban ganas de llorar y ya tuvimos que ensayarla mucho hasta que yo ya las calmara. Ay, en mis ojos nació un río en el que se ahoga mi alma. O sea, ahí hablo de que mi papá nunca me escuchó cantar porque me daba pena, yo no dejaba que nadie me escuchara. Y él a veces me escuchaba a escondidas y cuando yo me daba cuenta ya dejaba de cantar. Muchas gracias, Daniela. Pues, se fue a ver llorar las nubes. Cuando hay música es la religión de verdad. Voces y caminos, historias de vida, memoria y territorio.